Estudiando un poquito de la historia de la iglesia, y la semana pasada concluimos hablando de tres distintivos, ¿sí?, de la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Hablábamos de la fe, ¿sí?, la libertad, y el compañerismo, ¿sí? Dijimos que estos son los tres grandes distintivos del ideal de la iglesia congregacional. Cuando hablamos de fe, algo muy importante que tenemos que recordar es que a las iglesias que se van estableciendo en lo que se conocía como Nueva Inglaterra, se van formando a través de ¿qué? De pactos. Las personas pactaban entre ellos vivir su fe. Por eso a esas iglesias se les conoció como iglesias pactantes, ¿sí? Pero cada uno de ellos tenía que depositar esa fe personal en Dios. Entonces, cuando hablamos de los distintivos de la iglesia, el primero es la fe, esa fe personal en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Luego hablábamos de libertad, y aquí hablábamos de la autonomía de la iglesia local, ¿sí? Nosotros dijimos en base a Mateo, cuando estudiamos el pasaje, ¿verdad?, que de ahí, de Mateo 18, ahí emana ese concepto de la suficiencia de la iglesia local. Que la iglesia local tiene todos los dones que necesita para administrarse y gobernarse a sí misma. Y entonces, la iglesia goza de libertad. No está sujeta a jerarquías, ¿sí?, a tribunales, sino que se gobierna plenamente por sí misma. Puede establecer sus principios de enseñanza, puede establecer sus normas para ordenar a sus propios ministros, todo esto. Pero también otro aspecto importante fue el compañerismo, que aunque las iglesias se gobiernan a sí mismas, no están sujetas a una estructura administrativa o de gobierno. Las iglesias tienen compañerismo entre sí, ¿sí? Y eso, ¿verdad? Algunos le llaman que es como una elipse. No soy dibujante, pero tiene dos ángulos, ¿verdad? Por un lado está la autonomía y por otro lado está el compañerismo. Porque en algún aspecto muchas iglesias congregacionales enfatizan la autonomía. No, nosotros somos autónomos, aquí nadie nos gobierna. Pero ¿qué pasa? Enfatizar demasiado la autonomía es aislarse. Por eso se tiene que equilibrar a través de el compañerismo con las demás iglesias. Si bien se administran a sí mismas, tienen compañerismo con otras iglesias, buscan juntas la dirección de Dios, alcanzar objetivos comunes, trabajar en armonía, ¿sí? Pero dentro de ese entendimiento de un compañerismo, ¿sí? Entonces estos fueron los tres distintivos que mencionamos: la fe, la libertad y el compañerismo, ¿sí? Hoy vamos a avanzar un poquito en la historia. Entonces, si recuerdan el recorrido que hemos hecho, comenzamos en Inglaterra, de ahí pasamos a Holanda, y de Holanda a Nueva Inglaterra, lo que es el este hoy de los Estados Unidos. Ese fue el recorrido geográfico que hicimos el jueves anterior. Hoy vamos a ver un poquito, ¿verdad?, de la historia de la iglesia aquí en México, ¿sí? Ahí encontré ese sello postal de la época. Ustedes pueden ver ahí, pueden leer el nombre de esos personajes. ¿Sí? A Gómez Farías,
y Melchor Ocampo, ¿verdad? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué aparecen allí? ¿Y qué tienen que ver con la historia? Bueno, cuando vemos la historia de la iglesia, vamos a pensar en los antecedentes. O sea, antes que llegaran los misioneros hubo un contexto histórico que fue preparando el camino para cuando llegaran los misioneros. ¿Y cuáles fueron esos antecedentes? Miren, tristemente uno de ellos fue la intervención americana, ¿sí? 1846, 1848. ¿Se acuerdan de la gesta de los niños héroes de Chapultepec? ¿Cuándo fue? 1847, ¿no? Fue cuando estos señores vinieron e invadieron México. ¿Qué sucede cuando el ejército americano regresa a su país? Hay una persona, Melinda Rankin, que vivía en Estados Unidos, cerca de la frontera, que platica con los soldados y les pregunta sobre la vida en México, y ellos le cuentan lo que observaron, lo que vieron. Y dice Melinda Rankin que a través de esta conversación ella sintió un gran afecto por la necesidad espiritual de la población mexicana. Y Melinda Rankin viene a ser la pionera en la evangelización en México. Ella cruza la frontera por Texas y se establece en Monterrey. Y ahí va a hacer diferentes labores, va a hacer una labor bastante extensa de enseñanza y va a trabajar con diferentes juntas misioneras, pero esa es una de las precursoras de la evangelización, ¿sí? Otro personaje es este señor de apellido Morris, W.H. Morris, y ustedes pueden ver que él fue agente de la Sociedad Bíblica Americana y vino junto con el ejército americano, era capellán del ejército también. Así que él, juntamente con los soldados, mientras vinieron a hacer todo el desastre que hicieron en el país, W.H. Morris andaba regalando Biblias. Y el primer servicio religioso dentro del contexto de la iglesia evangélica se tuvo en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. ¿Cuál sería la razón? Porque estaba tomado por el ejército, ¿no?, americano. Y es en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Ahí se celebra el primer culto. Otro aspecto importante como antecedente son las leyes de reforma, y es ahí donde entra Gómez Farías, que fue uno de los precursores del movimiento liberal en México, ¿sí? El personaje central dentro del movimiento de leyes de reforma, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Don Benito Juárez, ¿verdad? ¿Y en qué consistió esos cambios que él hizo en las leyes? Pues fue la separación de iglesia y Estado, ¿sí? Fue recuperar para el Estado ciertas funciones civiles, como el registro civil, se me va la palabra, pero tiene que ver con los cementerios. Se me fue. Porque los cementerios estaban administrados por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces eso lo recupera el Estado como una función, ¿sí?, civil. Y entonces hay muchas leyes que van separando la Iglesia del Estado. Obviamente hubo otros aspectos de las leyes de reforma, pero para el interés de nuestra historia, esa separación Iglesia-Estado y establecer la libertad de cultos en México es lo que va a abrir el campo misionero. Porque antes la Iglesia y el Estado estaban fusionados, ¿verdad? No había libertad religiosa en México. Entonces, estos dos aspectos los enmarcamos como los antecedentes del movimiento misionero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí hice un cuadro muy sencillo para ver algunos de los episodios más sobresalientes de la iglesia, de la